Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al día de la semana de Grupo LAR. Estamos muy contentos de poder realizar este evento online para ustedes, para nuestra comunidad que nos sigue y nos ha seguido durante toda esta semana. Y bueno, el día de hoy tenemos a tres invitados súper especiales. Les voy a pasar a presentar. En primer lugar tenemos a Miriam Lau. Miriam es administradora de empresas con MBA y tiene más de 22 años de experiencia laboral en diversos sectores. Es certificada como coach ejecutiva y actualmente es cofundadora de Peppermint, que es un laboratorio de innovación. Tenemos también a María Camino, profesional egresada de Stanford University en Architectural Design, con especialización en procesos de innovación y estructura en Design Thinking, con experiencia en proyectos de incubación de startups. Actualmente es cofundadora también de Peppermint. De hecho, María y Miriam trabajan juntas en este proyecto. Y tenemos en último lugar a Cristian Ares, es administrador de empresas, emprendedor, fundador de Invertir Joven. Tiene un canal de YouTube también dedicado a finanzas y a inversión en bolsa de valores. Y ellos son nuestros invitados. Buenas noches. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal? Álvaro? Hola Álvaro, gracias por la invitación. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Listos para empezar con nuestro evento? Sí, gracias por invitarnos y aquí estamos desde Peppermint. Perfecto. Bueno, antes que todo, Miriam, María y Cristian, les invito a que nos acompañen a ver el video auspiciador del envío de hoy. El proyecto auspiciador es el proyecto CENTE, que está ubicado en el límite de Breña con Jesús María, muy cerca al centro comercial La Rambla. Así que vamos con el video. Producción, por favor, si nos pueden ayudar con el video. Bueno, acaban de ver el video de CENTE, que es nuestro proyecto auspiciador. Espero que les haya gustado mucho. Y en general, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que creo que nos aboca a todos, dadas las circunstancias en las cuales hemos tenido el tema del COVID-19 y que ha cambiado muchas formas de vivir, y también el tema de cómo realizar negocios, ¿no? Y es por eso que el tema de hoy es cómo podemos reinventar nuestro negocio en cuarentena, ¿no? Post-cuarentena, perdón. Este tema es muy importante para las personas que tienen en mente cómo empezar un nuevo emprendimiento o buscan reinventarse y buscar quizás alguna otra fuente de ingresos, pero que probablemente no tienen todas las herramientas o no saben cómo empezar, o quizás no sepan exactamente qué tener en cuenta para poder reinventar su negocio, ¿no? O en todo caso emprenderlo. Por ello, vamos a empezar preguntándoles a nuestros profesionales y emprendedores que nos acompañan hoy día algunas preguntas. A ver, empecemos, Miriam y María. ¿Cómo han visto el sector empresarial en estos últimos meses y en general, han visto algún efecto notorio, algún cambio entre los meses pre-cuarentena y post-cuarentena? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? A ver, yo creo que cada empresa ha tenido como, dependiendo de su tamaño y el ciclo de vida, una reacción diferente, ¿ya? Nosotros que manejamos un portafolio de proyectos de empresas de distintos sectores y de distintos tamaños, te diría que los grandes números serían el 50% se paró asustado al inicio, ¿no? Y se quedó como que, uy, voy a ver qué pasa, ¿no? No va a hacer nada. Y el otro 50% siguió despacito, lentito, a ver qué pasaba, ¿no? En el camino muchos valientes se fueron sumando, ¿no? Y eso es un poco lo que reflejan los números o la estadística, ¿no? Que te dice, oye, como el desempleo, digamos, empezó a crecer y pasó del 42 al 52, las empresas en general no solamente tuvieron que reducir un poquito sus equipos, sino que
también los estudiantes, digamos, tuvieron una especie de deserción precipitada por el COVID. Un indicador, digamos, si has pasado por el sector de educación o hay alguien acá que está vinculado al sector de educación, dice, oye, los ninis ahora llegan a 2 millones, es un número muy grande. Y eso no es otra cosa que el símbolo de la economía, digamos, porque arranca con los trabajadores desde la edad que salen de estudiar instituto, universidad o colegio, en el caso de los que tengan que, digamos, empezar a trabajar muy jóvenes, empiezan a generar esa cadena de valor, ¿no? Entonces va pasando por la empresa pequeña, mediana, que en el país no hay tantas, las grandes, y ha habido, creo yo, que primero como mucho miedo, ¿no? Recién han pasado semanas de que se ha levantado oficialmente la cuarentena, entonces no es como que meses de la cuarentena, y yo creo que ahora como un poco más de optimismo, ¿no? Bastante más optimismo de, oye, ya me tengo que reinventar, ya pasó el susto, ya pasó el miedo, tengo que hacer cosas nuevas para regresar a la nueva normalidad, ¿no? O sea, Miriam, podríamos decir en conclusión que, digamos, hoy 10 de julio notamos en todo caso que la gente acá ha tenido un cambio de chip, quizás, en el tema optimismo de repente. Yo creo que es más Podríamos optimismo. decir eso. Yo creería que es más optimismo, ¿ya? Y acuérdate que la economía, los economistas les encanta formular teorías, no sé si Cristian es economista, pero si es formulan teorías, ¿no? Y te dicen, oye, esta es la curva, el indicador, el ratio, etcétera. Y a los que nos gusta el Excel, digamos que efectivamente lo sigues, pero la economía no es otra cosa que una interpretación numérica de todas esas expectativas, y esas expectativas son prácticamente psicológicas emocionales, ¿no? Entonces, un indicador que creo yo que por lo menos cualitativamente empiezas a mirar, escuchar en las redes, en el empresariado, el optimismo empieza a crecer, ¿no? La gente empieza a decir, oye, hay varias noticias nuevas, hay sectores que han sido menos golpeados, hay sectores que están avanzando, y la gente a la mala ha empezado a aprender de tecnología, pues. Realmente no la buena, la mala, pero ha empezado a usarla, ¿no? Correcto. Y María, tú que de repente enganchando este tema que acaba de comentar Miriam sobre el aspecto tecnológico, tú en las empresas que tú asesoras quizás has visto algún cambio de gente que esté mucho más proclive a ver estos cambios tecnológicos. Y mira, definitivamente la curva de adopción de nuevas tecnologías se ha disparado, ¿no? Si bien ya venía en aumento, la crisis o la pandemia solo ha hecho que las personas que estaban ya más o menos listas para adoptarla tengan un incentivo adicional para hacerlo. Entonces, todas las empresas que ya habían implementado un e-commerce, que ya habían implementado algún sistema, por más básico que sea, o sea, por más que sea pedidos por WhatsApp, no tiene que ser el gran desarrollo tecnológico, pero todos los que ya estaban listos para vender de manera remota se han visto beneficiados, ¿no? Y hemos visto como un incremento en el 30%, 35% más o menos, de esta disposición a adoptar nuevas tecnologías, que en verdad es un número súper grande, ¿no? Personas que antes nunca se les hubiera ocurrido, el ama de casa que antes decía yo quiero escoger mis tomates, y ahora está mucho más dispuesta a decir ya, ok, que alguien me los escoja, pero que yo me quedo tranquila y segura en mi casa, ¿no? Antes no sucedía. Entonces, sí, definitivamente este tema tecnológico, súper, súper buen impacto, y los que lo saben aprovechar y los que lo han sabido aprovechar y todavía estamos a tiempo, de todas maneras es una gran oportunidad. Muchas gracias, María. Cristian, ¿y tú qué opinas sobre cómo generar un emprendimiento ahorita? ¿Crees que es un momento conveniente? ¿Hay De muchas hecho, oportunidades? ¿Qué opinas? de hecho, yo creo, un poco complementando lo que comentaba Miriam y María, yo creo que este es un gran momento para crear un emprendimiento. O sea, las crisis normalmente mucha gente lo ve como se ha perdido tanta cantidad de dinero, se han perdido tantos trabajos, pero la verdad es que toda crisis trae una oportunidad y esa oportunidad se le da a las personas que se saben adaptar más rápido a los cambios. Entonces, hoy en día existe una gran posibilidad para todas las personas que siempre han soñado con emprender o que siempre han soñado con poner un negocio, de realmente hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Adaptándose más rápido a los cambios, aprendiendo a utilizar las redes sociales, aprendiendo a utilizar las plataformas que están ahí afuera y generando un negocio o potenciando un negocio en base a estas habilidades que ya tiene, ¿no? Entonces yo creo que es el mejor momento. En la última crisis se crearon grandes empresas hace 12 años y creo que hoy en día, en el año 2020, pues es un gran momento para comenzar a emprender. Excelente.
Y un poquito buscando ya temas prácticos que quizás sean más útiles para nuestro público, ¿qué ejemplos podrían comentarnos destacados en Perú de repente o quizás en otro país de alguna empresa que haya cambiado justamente su modelo de negocio en este momento? ¿Han visto algún ejemplo notorio? Sí, yo creo que hay varios, ¿no? Nosotros hemos visto varios, y hay algunos que son icónicos, digamos, ahora en Lima, ¿no? El caso Ajá. más sonado, digamos, fue, por ejemplo, Pastelería San Antonio, ¿no? Que de ser un restaurante casual que atendía todo el día y tenía una carta, de pronto es una bodega, ¿no? Y claro, no ha perdido algunos de sus platos, pero es una bodega y creo que ese es un ejemplo súper claro de la capacidad de reacción, de la flexibilidad, de la adaptación, de la tecnología, porque ahora puedes hacer pedidos delivery. Antes yo soy muy fan de mil hojas de fresa, ya. Yo sé que es una y antes cuando lo pedía por delivery era como, pero ¿está segura bajo su riesgo y cuenta? Las capitas de hojaldre se van a desarmar, ¿no? Y ahora es como, ahí va entero, listo, pum, ¿no? Nadie me pregunta si se va a desarmar o no se va a desarmar, porque como decía María, ya si el tomate está más o menos brillante es irrelevante, ¿no? Es otro modelo de negocio. Y luego hay varios en educación también que se han tenido que reconvertir a la velocidad del rayo. Y hay un par que también son simpáticos. Uno es, sobre todo en educación inicial, que se veía como que era muy difícil, ¿no? Eh, Donde han hecho apps, ¿no? Para poder enganchar a los chicos con juegos, con gamification. Y otro más que de hecho nosotros, bueno, María tuvo participación ahí, de cómo conviertes una caja y es casi lo que yo le llamaría como el nido in a box, ¿no? Es como si fuera un Ok. kindergarten. Le mandas una caja al chico porque, claro, las mamás con los niños pequeños, ¿no? ¿Qué haces con el chibolo? ¿Dónde consigues la cartulina, la plastilina, el plumón, el color, la crayola, lo que fuera? Entonces de pronto tienes esto que te llega listo y puedes interactuar con eso, ¿no? También hay ejemplos en salud, ¿no? Hoy en día Telesalud va a ser una oportunidad súper grande, ¿no? Y el último ejemplo, para dejar algunos otros para María y Cristian, es los restaurantes. Nosotros hemos tenido un cliente de un restaurante muy, muy calificado, siempre en el top de las listas Sumo, por ejemplo, ¿ya? Que claro, ¿De 5 estaba, tenedores? perdón, sí, De está 5 tenedores. Ok. ¿ya? Muy bien rankeado, que tenía que convertir y cruzar, digamos, ese paradigma de no puede llegar pues la comida tan top a tu casa, tan rica y tan bien preparada, ¿no? Y de pronto sí lo logramos y llegó. Y además de eso, creó una nueva marca con una línea para un público más joven, ¿no? Entonces, como decía Cristian, las crisis realmente son una oportunidad para nosotros, realmente. Entonces, yo creo, sin contar los casos extranjeros, nos gusta mucho más contar los locales a nosotras porque es Ok. mucho más aterrizado. Todos nos encanta el ejemplo de Google, de Facebook, de Airbnb, ¿no? Pero oye, la realidad es otra, en lo que nosotros buscamos es ser innovación aterrizada, ¿no? Entonces, esos ejemplos son bien bacanes, ¿no? Y son realidad tal cual, hoy en día. Totalmente. Cristian, quizás tengas tú alguno adicional que se te venga a la mente, que hayas visto. Yo en realidad lo que he visto es todas las personas que se dedican, como yo, a crear contenido, a generar marca personal a través de redes sociales, pues en mi caso, por ejemplo, mi canal ha crecido a una velocidad de por lo menos por tres, porque todas las personas hoy en día están en su casa, están consumiendo mucho más contenido y hay varias plataformas que lo benefician, ¿no? Una de esas ha sido YouTube, otra ha sido Instagram, los cursos que yo tengo, o sea, como bien dices, en este periodo de cuarentena, los que ya veníamos trabajando sobre marketing digital, sobre plataformas online, pues nos hemos visto beneficiados. Yo he multiplicado las ventas que tengo de mis cursos en estos últimos 90 días, ¿no? Entonces, justamente es por ese deseo de que hoy en día todos se dieron cuenta que la educación debe de ser online y las personas que ya teníamos esa clase de educación y ya lo ofrecíamos, pues nos hemos visto beneficiados, ¿no? Así que ese puede ser un ejemplo. Y otro ejemplo que también es muy, muy bueno es el de la alimentación. Cómo es que se ha adaptado para poder hoy en día todos los restaurantes poder atender al público puerta a puerta, ¿no? Y algo importante ahí es justamente la oportunidad, y lo recomendaba en un video que hice hace poco, de generar negocios alrededor de eso. Porque hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre un restaurante pequeño
y una persona que sabe cocinar muy bien desde su casa, ¿no? Con los implementos. Y es básicamente crear una marca y comenzar a salir a venderlo. Entonces ese negocio de generar un dark kitchen por ahí que es bastante atractivo. Y yo he visto varios amigos que se han puesto a emprender en este rubro y pues les está yendo bien, desde postres hasta, no sé, maquis o pizzas o diferentes cosas que están haciendo desde su casa y generan un ingreso extra, ¿no? Así que yo veo muchas oportunidades ahí. Sí, y yo solo Excelente. para complementar lo que dice Cristian, en la mañana estábamos leyendo un estudio que acaba de salir y decía, hablaba sobre qué grupos de personas consumían más esta educación, coaching online, y lo que ha sido bien sorprendente, para nosotros por lo menos, es que rangos de edades mayores, de, no sé, 40, 60 años, están consumiendo mucho más contenido online de lo que nos imaginaríamos, ¿no? Pensábamos que los jóvenes iban a ser los que más destaquen en esto, y realmente los jóvenes también muchas veces buscan primero la opción gratuita, o primero buscan en YouTube, y luego buscan las opciones pagadas de contenido, de educación o coaching. Entonces, es un segmento súper interesante para explorar, esta población que siempre está buscando seguir actualizándose, ¿no? Claro, claro, excelente, excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Eh, Les quería comentar también sobre ya el tema de perfiles. Eh, ¿Qué de repente característica o de alguna manera alguna particularidad que deba tener alguna persona que está pensando en emprender, que ustedes digan, no, es que tiene que tener esto y si no lo tiene, definitivamente tiene que dedicarse a otra cosa? No lo sé, se me ocurre. Quizás unas 3 características que ustedes piensan que deben ser indispensables para alguien que espera emprender, más que todo tomando en cuenta esta coyuntura. ¿Qué me dirían? A ver, Miriam. A ver, si yo tuviera que simplificar a 3 cosas, yo te diría la primera, y esto va muy en línea con lo que nosotros hacemos, es más allá de decir qué lindo se ve esto, o qué es simpático este sector y qué grande la oportunidad. De hecho, hay oportunidades en varios sectores, como acabamos de mencionar, es mirar dónde está la necesidad del consumidor y a partir de ahí construir. ¿Ya? Entonces, lo primero es ser empático, digamos. Entonces, mirar dónde voy a resolver un problemita, dónde voy a encontrar una oportunidad y hacer desde esa necesidad, digamos, una propuesta de valor. Eso es lo primero. Lo segundo es ser muy flexible, porque el hecho de tener un nuevo consumidor, ¿no? Un poco lo que explicaba María, es hasta los grandes que están acostumbrados a pagar, ya la microeducación le gana a las películas de streaming, ¿no? Entonces, este nuevo consumidor va a tener un perfil diferente, entonces hay que ser muy flexibles para todos los cambios que se vengan. Y emprender significa eso, adaptarse, intentar, equivocarse, estar dispuesto, atreverse, ¿no? Entonces esa flexibilidad combinada con el atrevimiento es como realmente importante. Y lo tercero, que es súper objetivo, es pasión. O sea, no te metas a un sector que te parece interesante, te parece económicamente rentable, pero que no te gusta. ¿Ya? Yo vengo del mundo corporativo, 22 años en el mundo corporativo y como crucé un par ahí emprendiendo, aprendí que no se podían hacer las 2 cosas a la vez y 3, digamos, ya en el otro lado. Y mucha gente, claro, que viene del lado corporate mucho más racional, te dice, no, pero el número está ahí, el retorno está ahí. Si no te gusta, no lo amas, no lo vas a hacer con pasión, es muy difícil que funcione, ¿no? Entonces, uniría como que esas 3 patas, es el consumidor, ¿no? Que es empatía, es toda esta parte de flexibilidad, atreverse, arriesgarse, equivocarse, volver a intentarlo, y finalmente pasión en cosas que realmente hagan fit contigo, ¿no? Yo sobre eso construiría este tema de atreverse y haría énfasis en estar dispuesto a fallar, ¿no? Que es bien importante saber que no te va a salir todo bien a la primera, de que no, te vas a equivocar en el camino y que es parte del camino, ¿no? Hay personas que les sale algo mal, fallan una vez y dicen, no, esto no es para mí, o no, de repente no escogí el camino correcto, y realmente es un camino con un montón de baches y la idea es irlos navegando. Eso por un lado. Y por otro, yo diría que tenemos que estar como en modo, yo le digo modo tractor, ¿ya? Que Ok. es todos los días, o sea, no puedes parar, ¿no? Tienes que estar en un modo de
Go, no go. significa no puedes parar a descansar, sino tienes que, todos los días, no importa, es un día difícil, es un día fácil, es un día lindo, es un día terrible, no sabes cómo lo vas a llevar, pero ya, levantarte y estar ahí, estar ahí, estar ahí, es esa constancia lo que al final te hace mirar hacia atrás y decir, bueno, sí, sí he construido, no podemos dejarnos llevar a veces por cómo si te sientes bien, es como un atleta olímpico que entrena, no importa cómo se sienta. Claro, Sí, como un Rocky. de hecho, tal cual como dice Miriam y María, yo no puedo estar más de acuerdo. Para mí, la constancia es clave, la creatividad y sobre todo poner todos esos pensamientos que puedes tener, pero en acción, ¿no? A veces nos quedamos con la idea y teníamos la mejor idea del mundo, pero terminamos sin ejecutar nada y se quedó todo en la nebulosa, ¿no? Entonces, yo creo que para resumirlo en mis palabras es constancia, creatividad y acción. Si es que tienes esas tres, desde mi punto de vista, pues va a ir increíble y yo realmente creo que no es que tengas que tener todo cuando empiezas, pero sí tienes que empezar para tener todas esas. Así que es simplemente ponerte a hacerlo. Excelente. Entonces ahí un poquito resumiendo lo que han comentado, estamos hablando de una persona empática que es capaz de ponerse en zapatos del otro, es una persona flexible, es alguien constante, es alguien creativo, ¿no? Entonces estamos hablando quizás muchas características que hablan mucho de los peruanos también, ¿no? Por eso también en el Perú tenemos muchos emprendedores que realizan negocios y en general básicamente creo que eso es lo que se recoge, ¿no? Un poquito siguiendo en esa línea ya de perfil y estamos hablando un poco de gente empática y flexible, mucha gente, por ejemplo, proviene de mundos corporativos, ¿no? De repente, algunas personas que nos están viendo por este webinar trabajan ahorita en el mundo corporativo, son empleados, quizás han tenido inconvenientes en sus trabajos, los han perdido, les han de repente reducido el sueldo, tienen diferentes problemas, ¿no? Pero digamos que no se animan a hacer un negocio, tienen una idea que la piensan, hablan con sus amigos, hablan con su familia, pero no se atreven. ¿Qué les dirían a esas personas en este momento? ¿Qué cosa clave creen que deberían tener en cuenta para animarse y tirarse a la piscina? Bueno, a ver, dado que vengo del mundo corporativo y soy más grande, esto es como por orden de edad. Yo les diría, un poco construyendo sobre lo que dice Cristian, la palabra más importante es atreverse. ¿Ya? Yo trabajé muchos años en el grupo Intercorp y él, dueño del grupo, decía algo que era muy relevante, que decía, la clave del éxito está en la ejecución, Miriam, me decía, ¿no? Y es exactamente lo que estamos diciendo con distintas palabras, ¿no? Todo el mundo tiene ideas, ¿ya? La única diferencia es quién las hace realidad. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre alguien que se atreve o no se atreve. Ahora, sí hay que tener súper claro que atreverse es como una maratón, ¿no? Atreverse a emprender, ¿no? No es un pique, no es una carrerita, ¿no? Y gané uno y ya me siento. Son dos estilos de vidas diferentes. Yo que he pasado por los dos, digo, son como dos estilos de vida diferentes. Tienes que estar preparado para esa resistencia, tienes que entrenar, pero tienes que salir al campo, tienes que hacerlo, tienes que ejecutar, ¿no? Hoy en la mañana estaba en otro webinar, hoy día me tocó doble, cosas que si tuviera que reducir todo y resumir todo lo que dije en una hora, era, oye, atrévanse, láncese a la piscina, si se equivocan aprenderán que no funciona, y si funciona, seguirán construyendo sobre eso. Pero es un tema de atreverse y si tienen miedo, hacerlo con miedo, pues no, miedo tenemos todos en algún momento, ¿no? Sí. Bastante interesante lo que comentas. Quizás, Cristian, no sé si tú tuvieras algo que comentar. Me parece que en tu experiencia también pasaste en algún momento por Alicorp. Sí, 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 yo trabajé ¿Cómo así te ahí. animaste? No, de hecho yo trabajé ahí, o sea, la palabra va a sonar feo, pero Ok. trabajé obligado porque tenía que practicar para poder graduarme, porque en mi universidad no me dejaban convalidar mi emprendimiento. Entonces, tenía que practicar en dos empresas, de hecho, y trabajé ahí. Fue una buena experiencia, de hecho es una empresa gigante. Definitivamente el rubro en el cual yo estaba trabajando en ese momento no me apasionaba. Eh, Mucha gente me conoce por redes sociales y piensa que yo solamente emprendo, pero yo también tengo un trabajo. Entonces,
es algo que las personas no saben, pero en realidad yo vivo de mi emprendimiento, solo que me gusta bastante mi trabajo. O sea, de hecho, el trabajo en el que yo estoy es en una industria que a mí me apasiona, que es la venta directa o redes de mercadeo. Ahí soy en un puesto en el área comercial y pues realmente yo lo que digo siempre es, si quieres emprender, pues también emprender y al mismo tiempo trabajar, depende de la visión que tengas. Hay negocios que no se construyen de la noche a la mañana y que tienen un tiempo de maduración. Entonces, depende mucho de la situación de cada persona. O sea, cada caso yo creo que es particular y no necesariamente todos tienen que emprender de crear una empresa. Yo conozco personas que son demasiado felices en su trabajo y realmente lo disfrutan y pueden hacer emprendimiento dentro de su trabajo y crear nuevos proyectos y salir adelante. Y yo creo que más que relacionarlo por el lado de emprender o no emprender, está mucho más relacionado por el lado de ser feliz. O sea, yo lo llevo por, tiene que gustarte y tiene que apasionarte lo que haces, como bien dijo Miriam. Entonces, yo creo que si es que tú no tienes pasión por lo que haces en tu día a día, si es que tú no te sientes lleno, si es que tú no eres de las personas que realmente le gusta lo que hace, pues tienes que buscar una manera de dejar de hacerlo, ya sea cambiarte de trabajo, comenzar a emprender, no sé. Entonces, yo creo que eso es la clave para mí, hacer las cosas que realmente te gustan, te apasionan. Yo me levanto todos los días feliz de las cosas que voy a hacer, ya sea en mi trabajo, ya sea crear contenido. Y yo deseo lo Ujú. mismo para todas las personas, ¿no? Que hagan las cosas que les gustan, les apasionan y estén felices. Sí, de hecho, Excelente. me hace acordar, en mi anterior época yo en realidad era conocida como una emprendedora corporativa, ¿no? O sea, nunca estuve años en un trabajo, entonces lo único que digo, Claro, dentro de una organización, ahora hablado fuera, pero es básicamente eso. O sea, emprender es un perfil dentro, fuera, diferente, es un mindset diferente, ¿no? Pero te tiene que gustar, te tiene que apasionar y te tiene que hacer feliz, ¿no? correcto. Y que también no necesariamente estamos hablando de mundos que son totalmente opuestos, ¿no? Sino que también de repente en algún momento pueden complementarse. No necesariamente tienes que retirarte del mundo corporativo para emprender, ¿no? Puedes ir también empezando de a pocos, ¿no? Sí, a ver, Sí, mi experiencia fue un poco diferente, creo, Ok, y de repente esto ayuda. enriquece un poquito la conversación, sí. porque para mí sí fue súper importante salir del mundo corporativo para poder emprender de lleno, ¿no? O sea, una cosa es dedicarte a algo en las noches, los fines de semana, y otra cosa es poder decir, soñar, pensar y tener todas tus energías y todo enfocado en un solo objetivo. Eh, entonces, claro, de repente puedes arrancar, comenzar a pensar, pero cuando ya estás convencido de que la ruta que quieres seguir es tu emprendimiento, sí puede valer la pena tomar una decisión o de repente tomar estos tiempos que son de, de repente estás en el trabajo y te han dado un tiempo de descanso, ¿no? O te han dado un tiempo de pausa y podría ser una súper buena oportunidad para aprovecharla, a dedicarte a tiempo completo a pensar en algo que tenías pendiente hace mucho tiempo y no tenías el espacio para hacerlo, ¿no? Excelente. Y un poquito ahí, María, es clave lo que dices, porque justamente la cuarentena ha ayudado a muchas veces esas ideas que uno tenía, sacarlas a flote, ¿no? Porque justamente ahora de repente uno dispone de más tiempo, está obligatoriamente en casa, la cabeza da mil vueltas, y realmente uno en este entorno pues se vuelve mucho más creativo, ¿no? Creo que es bien importante. Eh, bueno, quisiera pasar a otra pregunta un poquito ya en la experiencia de ustedes en sus áreas de emprendimiento. Me parece una pregunta bien, bien interesante. Y es sobre cómo un error o un error aparente te podría preparar para un éxito posterior. ¿Tienen ustedes algún fracaso favorito que puedan comentar? A ver, Muchas. empecemos por Cristian, quizás ya para cambiar el orden. Está bien, está bien. En verdad, yo tengo dos fracasos que a mí me marcaron bastante. En realidad tres, pero no son como fracasos tan graves tal vez. El primero fue cuando yo estaba haciendo un negocio de venta directa. La empresa en la cual yo estaba al final cerró operaciones. Yo terminé de tener un ingreso alto, tenía un ingreso de como 5.000, $6.000 al mes a los 19 años a cero. O sea, pasé de aquí a Wow. cero, de un mes a otro, o sea, mi estilo de vida cambió. En ese momento no tenía mucha inteligencia financiera, no le estaba aplicando
Y ese fue un momento como difícil en mi vida. Segundo momento fue cuando acabé la universidad hace 3 años y medio, 4 años. Yo estudié administración de empresas en la Pacífico y todos mis amigos acabaron la universidad y ya tenían un trabajo corporativo, tenían un sueldazo, o sea, sueldazo porque en ese momento cualquier persona contratada tenía un sueldazo, porque es la verdad, pasabas de practicante a Claro. es otro nivel. Y Sí. yo en ese momento acababa de renunciar a Alicorp y me estaba dedicando a mi emprendimiento a tiempo completo, que era una startup de plataforma de servicios de limpieza. Este es el segundo momento en el que yo me sentí realmente como si hubiera fracasado, por así decirlo, un error. Estuve así durante un año. Y el tercer momento fue cuando yo di mi primera conferencia frente a 500 personas, que fue cuando tenía 21 años, 20 años. Y en ese momento, cuando di esa conferencia, no era una conferencia, era dar un testimonio de 10 minutos, me fue tan mal que no, o sea, era contar mi historia. Y no me preparé para contar mi historia, porque dije, ¿cómo me voy a preparar para contar mi historia? Y me fue tan mal que ni siquiera podía decir mi nombre, porque me puse nervioso, nunca había hablado frente a 500 personas. Y ese momento también fue para mí un fracaso tremendo. Cuento corto, yo normalmente no cuento las cosas negativas, hoy las estoy contando, pero el cuento corto es salir de todo esto, o sea, lo importante, yo creo que lo clave en la vida, y no solamente cuando emprendes, sino en todo en la vida, y como bien dijo María hace un rato, es cómo tú entiendes el fracaso, porque yo en ningún momento me sentí un fracasado, yo en ningún momento dije, yo no sé hablar en público, yo en ningún momento dije, yo no sé emprender, yo no sé manejar mi dinero, sino yo agarré y dije, este es parte del camino, o sea, para poder tener éxito en la vida, tú tienes que fracasar y tienes que fracasar constantemente, entonces mejor o sea, mejor aprendes rápido, fracasas rápido y sigues adelante. Y bueno, esas fueron 3 mini historias de momentos en los que fueron grandes fracasos en mi vida, ¿no? Y de Ujú. eso aprendí. Me hace Perfecto. acordar, yo creo que tuve una similar a la de Cristian sobre el hablar en público. Una de las clases, de hecho la mejor y más difícil, y clase más difícil que tomé en la universidad fue la de oratoria. Y me acuerdo que era una clase que estaba abierta. ¿Cómo? Perdón, cuenta que eres introvertida, pero no se nota. Soy súper introvertida. Sí, soy súper No parece, introvertida. María, no parece. Entonces, era una clase, digamos, que estaba abierta a toda la universidad, estudiantes de maestría, doctorado, era Stanford, yo decía, todos son brillantes, ¿no? Y era una clase de 300 personas, muy parecido. Y tenías que ir y por 5 minutos explicar un tema que te daban en el momento y te decían, ya, toma este tema y creo que me tocó, no sé, las mariposas y tenías que leer una cosita y después, Ujú. por 5 minutos hablar sobre ese tema. Y claro, después, o sea, después de esa experiencia que fue terrible, probablemente muy similar a la de Cristian, fui llorando donde el profesor a decirle, me quiero salir de tu clase, por favor, permíteme salirme de tu clase, no la voy a poder completar, no soy capaz de lograr esto. Y me dijo, no, imposible, te ayudo en lo que quieras, pero no te voy a dejar. Y nada, fue un semestre muy duro, pero después de sentirte, o sea, cuando ya pisas fondo, creo que ya no te da roche. Entonces, nada, después todas las siguientes ya vas mejorando, vas aprendiendo, al final la oratoria es una ciencia también, ¿no? Que los nerds como yo podemos ir aprendiendo algunos trucos y algunas técnicas para poder navegarla, Ujú. entonces fui aprendiendo y ahora ya me siento un poquito más cómoda hablando en público, ¿no? Pero sí, Claro. un reto muy grande y claro, después de una experiencia terrible que me has hecho acordar, que de hecho no me había acordado de eso en mucho tiempo, creo que hasta ya me puse roja. No, pero imagínate, María, o sea, tanta gente te escucha a ti hablar en público, en webinars, de repente en alguna consultoría donde vas a hablar ante 500, 1000 personas y no tienen, o sea, no se imaginan el problema que tuviste, por ejemplo, ¿no? Eso nos hace mucho más humanos, mucho más terrenales, de que las cosas se pueden lograr y mejorar en el tiempo, ¿no? Sí, y para todo hay formas de ir aprendiendo, ¿no? Y todos tenemos habilidades innatas y tenemos unas que tenemos que aprender en el camino. También creo que, o sea, yo por mi personalidad también nunca me consideré una persona muy, muy empática o muy
como de formar vínculos con las personas fácilmente, pero por la naturaleza de lo que hacemos y lo que nos apasiona, y tenemos que lograr poder conectar con las personas para sacar insights y para sacar con esos conocimientos ricos haciendo entrevistas, conversaciones a profundidad. Entonces, nada, también, ¿no? Ahí aprendiendo sobre la marcha y Claro. practicando. Miriam, Bueno, yo les puedo ¿y contar tú nos cuentas algo más? no, muchos más. No. De hecho, los escucho hablar, claro, yo soy extrovertida, entonces digamos que es como que más natural el tema de la comunicación y Claro. de improvisar que tener un guión, ¿no? Pero en el otro lado, digamos, yo creo que en general los errores te enseñan más que los aciertos, ¿no? Desde el colegio, yo me acuerdo que la única vez que me saqué 19 era media fanática en mate. Claro, me acordé tanto de esa pregunta que no respondí y no me saqué 20, que pucha, nunca me olvidé pues, de ese aprendizaje, ¿no? Yo cuando me iba del mundo corporativo, me acuerdo que tuve muchas preguntas y fue muy difícil, y fue un aprendizaje a ser fiel a uno mismo. Yo soy bien, digamos que bien intensa y bien como que enfática en decir, todas las personas tenemos que crear nuestras propias filosofías de vida y ser fieles a ello, ¿no? Claro, cuando uno es más joven, yo creo que en todos los lados te da miedo, pero cuando es más joven la gente te dice, oye, eres más joven, entonces es más fácil emprender, dejas muy pocas cosas sobre la mesa, ¿no? Pero cuando ya tienes muchos años y tienes una posición buena en una corporación grande, ¿no? Entonces te dicen, oye, no solo estás dejando mucho dinero sobre la mesa, ¿no? Sino que también estás dejando mucho de tu rol, mucho de tu cargo, mucho del glamour que trae una posición, ¿no? Mi último paso en el mundo corporativo, he estado en muchos sectores, fue banca, y la banca además es un sector muy glamoroso, ¿no? Y el nivel de la gente es diferente. También he estado en retail, es otro perfil, es distinto, es muy adrenalínico, muy veloz, también he estado en educación y etcétera. Pero cuando te Ajá. vas, ¿no? Yo tenía un súper amigo, tengo un súper amigo que me decía que estás loca, mal de la cabeza, ¿qué vas a hacer? Y encima estás diciéndome que cuando te vayas, lo más probable es que tu primer emprendimiento falle. Y de hecho, cuando yo me iba, yo ya había intentado emprender con un grupo de amigos y fallamos, ¿ya? Y fallamos de a 10, ¿ya? Dueños de varias empresas, nos juntamos y según nosotros éramos un éxito total. María escucha esta historia. Todos los viernes decíamos directorio, un almuerzo, además eran 9 hombres y yo tengo normalmente más amigos hombres porque crecí en un mundo corporativo, entonces era como demasiado divertido, estaba funcionando, hasta que vimos que de pronto no funcionaba y de pronto no todos estábamos de acuerdo y éramos muchas cabezas, entonces aprendí muchísimas cosas solo con ese emprendimiento, no fue el único, ¿eh? Pero en ese emprendimiento creo que pueden salir algunos tips que sirven ahora, que era, la primera es, oye, no pueden ser tantos socios, ¿no? Porque se vuelve una fiesta, es muy divertido, pero claro, nadie corta el qué, que son 10 personas, muy capas todas, pero 10, ¿no? La segunda es, no tienes que tener partners muy parecidos. Nosotros éramos todos de una industria parecida, todos amigos, todos perfiles conocidos, ¿no? Y muy reconocidos, más. Entonces era, tú tienes que tener justamente un partner que te complemente, ¿no? Tienes que tener un partner que no tenga tus competencias o habilidades y que además él, al no tener las tuyas, también valore las tuyas. Entonces, es más como una relación. Yo suelo decir que María es mi tercer matrimonio, ¿no? Que ya me casé por segunda vez, entonces ella es mi tercer matri. Entonces, es como una relación. Un tercer aprendizaje para mí, ¿ya? Que, claro, siempre fui un emprendedor cooperativo, pero un emprendedor a secas más grande, digamos. No funcionaba la combinación de hago una cosa, digamos, con la mano izquierda y otra cosa con la mano derecha. Pero claro, probablemente yo soy una persona bastante más apasionada, ¿no? Entonces mi nivel de responsabilidades, mi rol consumía de una manera, entonces no podías compartir con el otro lado, ¿no? Necesitabas o te dedicas a este y acá creas la cantidad de cosas, áreas, unidades y todo lo que fuera, o te dedicas a esto otro, ¿no? Entonces, en solo uno les puedo contar todos estos aprendizajes, ¿no? Que fueron, seguimos siendo patas todos, o una mitad sigue emprendiendo, la otra mitad sigue en sus negocios, la otra mitad, ¿no? Digamos, sigue teniendo éxito, pero todos nos llevamos muchos aprendizajes y creo que en cada actividad que uno tiene es bueno compartir. Yo soy súper optimista, pero es bueno compartir y decir, oye, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, pero te sirven. Porque
una de las cosas que pasa es que todo el mundo se cae. No hay diferencia de género, de sexo, nivel socioeconómico, educación, social, nada. ¿Ya? Quien tiene éxito es quien se aprende a levantar más rápido, nada más. ¿No? Nada más. Correcto, sí, en general, un poquito lo que podríamos concluir de esta ronda de preguntas es que muchas cosas que aparentemente al inicio parecen negativas y nos ponen en situaciones pues complejas, de vergüenza quizás, de temor al que dirán, al final terminan redondeándose y en el tiempo uno le va agarrando hasta cariño, ¿no? Por eso mi pregunta fue, ¿cuál fue su fracaso favorito, ¿no? Un poquito le quería dar esa tónica, ¿no? Pero es bueno porque en general en el camino de un emprendedor hay muchas caídas y el tema está claramente en saber sostenerse y pararse, ¿no? Bueno, pasemos a otra pregunta. Viendo un poquito ya de comportamientos o hábitos, ¿no? Que creo que es clave para un emprendedor. Ustedes los últimos 2 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más en su vida para sus emprendimientos? ¿Te refieres a A ver, hábitos comencemos personales? con María. Sí, a ver, María, sí. O sea, O hábitos sea, personales o comportamientos tuyos que te hayan mejorado o sea, al tema de emprendimiento, hacerlo mejor, ¿no? Pero a nivel mira, personal, ¿no? sí, mira, una cosa que yo siento que para nosotros en Peppermint ha sido algo que ha tenido un impacto, un cambio pequeño que ha tenido un impacto muy grande en cómo gestionamos nuestro día a día, es, es una partecita de la metodología Scrum, que son unas reuniones que se llaman los Daily Stand-Ups. ¿Ya? Daily Stand-Up se traduce a eh, reunión diaria de pie, y lo que hacíamos en la normalidad anterior y ahora en la nueva normalidad por Zoom tenemos reuniones todos los días en la mañana de 15 minutos, ¿no? Entonces puedes tener, en una hora puedes tener 4 reuniones, así, y ver 4 proyectos diferentes, y en esas reuniones, como son de pie, la idea es que no te pones cómodo, no te pones a explicar, ni buscarle 3 pies al gato, sino realmente vas al punto, y lo que se responde en esa pregunta es, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún impedimento. Entonces todo el equipo Okay. puede aportar, puede decir, ya yo hice esto ayer, y nos ayuda mucho también a ver quién realmente está performando y quién realmente está aportando y poniendo, ¿no? Poniendo todo, y si es que hay alguien que no hizo nada ayer y no tiene muchos planes hoy, preguntarnos por qué, ¿no? Entonces, que no sucede frecuentemente, felizmente. Ok. Pero bueno, nada, entonces es una rutina que ya tenemos en las mañanas. Todas las mañanas tenemos los daily stand-ups ya programados toda la semana, y nos ayuda a que para las 10, 11 de la mañana ya revisamos muchos proyectos, ¿no? Entre 4, 8 proyectos. Eh, y eso no solo nos ayuda a gestionar los proyectos, sino del lado del equipo, también reciben feedback muy constante, ya saben por dónde, si es que alguien tenía una pregunta, ya tuvo una oportunidad para resolverla y recién está empezando el día. Entonces, es un hábito que tenemos en Peppermint y que nos funciona súper, súper bien. Excelente. Cristian, quizás a ti se te ocurra algo más sobre este tema. En verdad, yo creo que el hábito que a mí más me ha ayudado en general es leer. Yo leo todos los días 30 páginas, hace 4 o 5 años, porque cuando yo Okay. estaba en la universidad no me gustaba leer. De hecho, no leía ningún libro, en el colegio menos, porque me sentía obligado. Entonces yo siempre me he sentido como un poco rebelde y no me gustaba leer. O sea, yo pensaba que no me gustaba leer, pero era que no me gustaba que me obligan a leer, que es diferente. Y hace 4 o 5 años, después de ir a una conferencia, cambié ese hábito, comencé a leer y en verdad mi vida cambió totalmente. Yo soy de las personas que leo en los últimos 4 o 5 años 40, 50 libros al año. Los 40, 50 libros los leo sobre los temas que a mí me apasionan, que es crecimiento personal, educación financiera, inversiones, negocios en general. Y de hecho creo que ese es un gran hábito que he podido cultivar. Y otro buen hábito que yo tengo es todos los días intento aprender algo nuevo. Si es que yo no aprendo algo nuevo no sé, por la lectura, pues lo hago a través de YouTube. O sea, como bien sabes, yo tengo un canal de YouTube, pero yo consumo muchísimo contenido de la plataforma
yo no tengo tele en mi cuarto, la saqué hace 2 años y ahora lo que hago es veo full YouTube. Cuando veo Netflix también veo muy poquito series, muy poquito películas, intento ver lo mayor posible documentales, cosas así, no sé, yo también soy medio raro con eso tal vez, pero eso me Sí. gusta, ¿no? Me gusta informarme, me gusta captar toda la información que pueda y pues nada, eso creo que son dos hábitos que a mí me gustan bastante. Excelente. Miriam, ¿tú qué hábito A ver, has adquirido en estos últimos años que te ha ayudado a ti en tus emprendimientos? yo diría que dos se han acentuado, ¿ya? ¿Ok? Siempre he sido como muy inquieta, digamos, ¿no? Y soy como mi energía es como muy alta, entonces me lleva a ser como muy multitasking. Pero dentro de esas dos, o sea, dentro de todas esas cosas que hago, diría que la primera es que me he permitido ser más curiosa de lo normal. Y creo que eso en general es también parte del ADN del equipo en Peppermint, ¿ya? Pero la curiosidad es algo que, digamos, emprendiendo te permite, de repente parecía lo que dice Cristian, como que explorar muchísimo más, ¿no? En leer, en meterte y bajarte papers, en probar cosas nuevas. O sea, yo en lo que este año ya me había metido a una clase de horticultura, ¿no? Que es con jardinería, que me gustan las plantas. O sea, también una clase de coctelería en Le Cordon Bleu, además de leer cosas, además de hacer las cosas de innovación que hacemos. O sea, como que te expones a muchos más. De repente la naturaleza de Peppermint, como está en muchos sectores, además te reta a mirar más cosas y a inspirarte en más cosas, ¿no? Esa es como que la primera, o sea, como que he dejado que la curiosidad regrese a mi época infantil, podría decir, ¿no? Entonces es como que todo lo pruebas, todo te metes, todo haces y es como que se vuelve como fascinante, ¿no? Y además es como valioso porque estás en un territorio, digamos, donde nosotros vemos innovación en todos los sectores, en todo el mundo, digamos, ¿no? Todos los casos y todos los cursos, o sea, desde llevar un curso en Men IT como llevar pues, el curso de coctelería, ¿no? Entonces es como muy amplio. Y lo segundo es que a mí me gusta mucho la gente, ¿ya? De hecho, esa es una de las razones por la que me certifiqué como coach. Me gusta mucho ayudar a la gente, acompañarlos y todo. Y siempre he estado en áreas comerciales, digamos, cuando venía de mi anterior vida, digo yo, ¿no? Pero ahora estando en Peppermint, aún más, ¿no? Es como mucho más, conozco gente todo el Claro. tiempo, me expongo a gente de todo tipo, ¿no? Y de hecho, nosotros en Peppermint decimos que rompemos un paradigma, ¿ya? Rompemos cuatro, pero voy a mencionar uno que es ad hoc, digamos, a este hábito que se ha enfatizado, ¿no? De hecho, María se ríe porque antes del COVID, yo creo que el 75% de mis comidas eran siempre en la calle con gente, ¿no? Mis hijos ya están grandes. Si todo Ya. o almorzado, o cenado, tomaba café con alguien en la calle, ¿no? Pero el paradigma que les quería contar era los baby boomers no están opuestos a los millennials, ¿no? Yo estoy como en la mitad, diría. Entonces, tienes mucho talento en la gente muy joven, muchísimo talento, además, sobre todo vienen con este paquete natural de ser nativos digitales, ¿no? Y de toda la proximidad a la tecnología, pero también está la sabiduría y la experiencia y el seniority de la gente que ha pasado por muchas guerras, muchas batallas. De hecho, hoy en crisis se necesitan las dos cosas, ¿no? Necesitas tener esa competencia, digamos, digital. De todas maneras, no hay forma que alguien se atreva a emprender sin entender nada de tecnología, pero también tiene que tener algunas cicatrices de guerra, ¿no? O tiene que estar dispuesto a tenerlas. Entonces, la combinación de las dos cosas es súper bacán. ¿Ya? Nosotros hemos visto proyectos donde hemos juntado gente de 70 años con gente de 20 y tantos. Es Wow. extraordinario, es alucinante. Y yo tengo amigos de todos los tamaños, de todos los tipos, de todas las formas, entonces es súper bacán tener eso y súper bacán ver en la realidad cómo rompes esos paradigmas cuando mixeas esa gente en un reto, en un proyecto, en una solución, ¿no? Creo que esas dos cosas probablemente me sentiría como más orgullosa y como que las estoy, digamos, explotando muchísimo más, ¿no? Hasta en cuarentena he conocido gente nueva que no conocía, imagínense eso. Eso ya es demasiado grande para mí. Sí, no, clarísimo, ¿no? Un poquito entrada al tema de hábitos porque creo que quizás uno puede pensar en un emprendedor, pero no se le imagina realmente como qué hace diariamente, ¿no? O qué cosa ha cambiado o un poco su día a día, ¿no? Me parece bastante positivo que hayan podido compartir esas cosas, ¿no? Básicamente lo que rescato es, en primera instancia, el tema de planificación, que es clarísimo, ¿no? Para saber exactamente lo que hay que hacer en el día a día, el tema de ser curioso, de buscar
nutrir la mente, aprendizaje a través de libros, documentales, quizás alguna serie, ¿no? Y un poquito el tema de ser resiliente, ¿no? De repente estar bastante dispuesto a arriesgar, ¿no? Y de que saber de que las cosas van a poder continuar y uno seguir pues con el tema de emprendimiento, ¿no? Básicamente creo que podríamos resumir en esas características. Eh, Miren, realmente tenía otra pregunta. Me parece interesante quizás ahí conocer un poquito qué hacen ustedes en momentos críticos. Me refiero a ustedes como emprendedores, cuando están abrumados o desconcertados o hay algo que no sale y sienten que han perdido su enfoque, ¿qué hacen? ¿Cómo salen de ese estado? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué mecanismos tienen? ¿Alguna metodología quizás? ¿Qué nos podrían comentar? ¿Te refieres Quizás personalmente Miriam. nuevamente? Ah, Miriam. Gracias. Sí, o sea, ustedes en sus negocios, imagino, ¿no? Tienen clientes, tienen reuniones y quizás en alguna reunión quizás las cosas no salieron bien, mal o están abrumadas de mucho trabajo o hay mucho estrés o hay cosas que de repente en ese momento no se pueden resolver. ¿Y qué hacen cuando han perdido el enfoque, ¿no? O sea, ¿cómo salen de ese estado? En general, creo que más que perder el enfoque, o sea, uno se puede abrumar por cualquier cosa que no Ajá. sale bien, ¿no? En mi caso soy como que súper enfocada, entonces de repente por eso hago la aclaración. Pero algo que me ayuda mucho a mí es dibujar, ¿ya? Yo soy noctámbula, además, entonces normalmente cuando quiero ordenar como todas mis ideas o tengo demasiadas cosas que ya están como abrumándote o estamos siguiendo por una ruta, digo, y creo que nos estamos abriendo esta ruta y esta no es, digamos, la ruta que queríamos y tenemos que regresar y alinear con la estrategia. O tienes un cliente que se está abriendo por un lado y dices, por acá no va, ¿no? A mí personalmente, porque eso va a depender de cada persona, me ayuda muchísimo dibujar, ¿no? Dibujar y es como, no es un dibujo cualquiera, es como un mind map, es decir, ponerse a dibujar y poner a conectar todas esas ideas en un papel. Normalmente tengo un Sharpie en la mano y tengo papeles Bond, ¿no? Acá, entonces voy dibujando y voy Ajá. escribiendo como que embruto todas las ideas y luego las conecto, las reordeno, ¿no? Y termino haciendo gráficas que luego mando fotitos como que, ¿no? A todo el equipo, les enseño con un papel y A digo, las miren, 3 de la este, mañana más o menos. sí, en la Ya. aquí está, y encontré la luz, esto es, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ayuda eso, como un espacio de calma sola, ¿no? Y ordenar todas las ideas y dibujar me ayuda bastante. Es, probablemente no a todos, pero a mí personalmente, digamos, me ayuda como a encontrar ese mapa, ¿no? Que vas dibujando. Se llama como un mapa mental, donde tú dibujas y conectas todas las cosas y dónde está. Normalmente cuando te abrumas no tienes como el input y no tienes el output claro, ¿no? Entonces acá es como, oye, Claro, este es el input, este es el output, ¿no? Personalmente me ayuda eso. genial. Y María, ¿tú qué nos puedes comentar? Mira, yo te diría, una de las, yo tengo, ahorita estoy pensando como en dos cosas. Una cosa Ujú. que me ayuda muchísimo, no necesariamente cuando es algo así gravísimo, pero cuando tenemos un reto que no sé por dónde lo vamos a llevar, es dormir. Al día siguiente, no sé cómo, pero vienen nuevas ideas, o sea, si es que piensas mucho en algo, después duermes y después al día siguiente lo retomas, por algún motivo algo sucede ahí adentro que te Como un ayuda a ver reseteo, ¿no? perspectiva. Entonces, eso es una cosa que a mí me ayuda muchísimo. Y la otra, cuando ya son problemas como más de repente emocionales o hay alguna confrontación, me ayuda mucho tener a una socia, porque podemos rebotar, podemos, podemos conversar y decir, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué falló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú qué crees? ¿Yo qué creo? En cambio, si es que estuviéramos solos, o sea, emprendiendo solos y tuviéramos que llevar la situación solos, no tienes siempre esa persona al costado para mirar y decir, eh, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Porque solo hay uno presente, ¿no? Entonces sí creo que emprender de a dos en ese sentido funciona súper bien. Totalmente de acuerdo. Cuando alguien me pregunta, le digo, pucha, sería ideal que tengas un socio. Digo. Pero yo estoy con eso, ¿no? Como, Sí. respeto como Cristian la gente que emprende sola. Ya llegará, ya llegará. Ayuda, No, Claro, de hecho, bueno, ayuda a las tener. personas somos diferentes, hay diferentes skills, ¿no? sí, Claro. y yo creo que
yo, por ejemplo, me apoyo un montón en el equipo que tengo, ¿no? O sea, yo tengo para cada uno de los lugares donde publico contenido como un especialista o una persona que me ayuda ahí. Entonces, no sé, siempre conversar ayuda y de hecho sí, yo creo que en verdad tener siempre perspectiva de los problemas, ¿no? A veces nos enfrascamos en un problema y no lo vemos desde otra perspectiva y yo creo que todos los problemas se pueden resolver, solo hay que ser creativos y constantes, ¿no? Porque a veces hay un problema que se puede resolver, pero va a tardar su tiempo, o sea, hay metas grandes y para lograrlas obviamente no se cosecha el mismo día que se siembra, ¿no? Toma su tiempo a veces, así que hay que ser pacientes también. Correcto. Bueno, entonces, en conclusión, un poquito, ya entrando a sus respuestas, podríamos decir, uno, el tema del descanso probable después de alguna discusión o algo que no sale, un poco para resetar la mente y buscar nuevas ideas, refrescarla. El tema de poder pimponear quizás algunas opiniones, contenidos con algunas otras personas, tipo socios, personas que trabajan contigo en el emprendimiento. Y también el tema gráfico, ¿no? El buen hábito que creo que es el tema de plasmar las ideas en algún lugar y sentarte a escribirlas y verlas y quizás ahí encontrar la forma, también puede ayudar. Básicamente creo que eso podría darles alguna información de valor a las personas que nos oyen, ¿no? Que quizás se ven muchas veces en esas situaciones y ya que ustedes las aplican. Otra pregunta también podría ser una vinculada a consejos, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes que serían algunas malas recomendaciones que escuchan que se le dan a las personas que emprenden? Ahí yo tengo Ojo, estoy una. diciendo malas recomendaciones. A ver, una, yo creo que mala recomendación que normalmente es así de la abuelita, ¿no? ¿Ya? Es no le cuentes a nadie no le vayas a contar a nadie tu idea, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque al final, a ver, el proceso creativo, las ideas siempre están en constante evolución y el proceso creativo más sano, digamos, es el poder compartirlas, recibir feedback y con todo eso seguirlas evolucionando. O sea, muchas veces la idea no está cuajada cuando la tenemos solo, sino que necesita que muchas personas la vean, la evalúen, te digan qué opinan, qué sienten, qué piensan, si es que la necesitan, si es que no la necesitan, y así poder continuar construyendo lo que estás pensando. Entonces, si no le dices a nadie tu idea, la trabajas, la trabajas, la trabajas, y luego sales al mercado y ahí te das cuenta que comienzas a recibir feedback que podrías haber implementado hace mucho tiempo, de repente te comienzas a preguntar, oye, ¿por qué me la guardé tanto tiempo? ¿No? Si es que ya la estás ejecutando, entonces un consejo bueno, yo creo que sería compártela con la mayor cantidad de gente que puedas y sobre todo en son de recibir feedback, ¿no? No es grítale al mundo, sino es exponla para que puedas recibir algo a cambio. Entonces creo que eso de no le cuentes a nadie no siempre funciona. Ok. Cristian, a ti en particular, ¿qué malas recomendaciones has escuchado en el tema de si alguien quiere emprender, por ejemplo? ¿Cuál te Yo, viene a la... yo creo que, yo creo que más que una mala recomendación es, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero es seguir una recomendación de alguien que no esté en el lugar que tú quieres estar muchas veces. O sea, por ejemplo, si pasa con todos los emprendedores que vas y le preguntas, no sé, a tus padres tal vez, que obviamente te adoran, te quieren y todo, acerca de emprender, ¿no? Pero imagínate, si ellos no son emprendedores, te van a dar el mejor consejo, pero te lo van a dar desde su experiencia. Entonces, si es que tú quieres emprender, pídele consejos a emprendedores y a personas que estén en el lugar que te gustaría estar. Y no le pidas consejos necesariamente a las personas que más te quieren y te adoran y te van a decir, obviamente, las cosas desde su experiencia, sino busca consejos de las personas adecuadas. Entonces, más que un mal mensaje, yo creo que está preguntarle a una persona que no tiene la experiencia en algo que tú estás buscando, ¿no? Qué interesante. Ok, pasamos a las preguntas del público, ¿cierto? Ok. A ver, Carlos Chávez nos consulta lo siguiente. Me quedé sin empleo a raíz de la reducción de personal
deseo emprender un negocio, ¿qué aspectos debería considerar técnicamente para desarrollar un servicio o un producto? A ver, ¿quién de los tres se lanza para responder esta pregunta? A ver, yo tendría una primera recomendación, que Ok. es muchas personas cuando quieren emprender comienzan por pensar en tengo que armar una empresa y tengo que formalizar y tengo que sacar el RUC y tengo que hacer todas estas formalidades y se desenfocan de qué cosas, cuál es el problema real que van a resolver, ¿no? Entonces, antes de pensar en cuáles son estas cosas técnicas o formales que tenemos que cumplir todos, es comenzar a desarrollar el producto ya, hoy, ¿no? En chiquito, ir probando, no sé de qué quisiera que sea el emprendimiento, pero imaginémonos que es, no sé, ahorita que están tan de moda un delivery de algún tipo de comida, probar, hoy día hacer la primera receta, probarla con tu familia, mañana venderla a los vecinos y pasado, y así ir creciendo de a poquitos y no necesariamente pensar que tenemos que tener todo resuelto desde el día uno, ¿no? Sino que es algo que está en constante evolución. Ok. Sandra Ramírez también nos consulta lo siguiente. ¿Cómo sé en qué emprender? ¿Cómo saber si realmente es, los contactos también deberían ser considerados? A ver, no sé qué significan los contactos, ¿ya? Pero probablemente saber en qué emprender, eso es como casi preguntar cuando uno termina el colegio, ¿y qué carrera voy a seguir, no? Mi esposa tiene una sobrina que no me escucha, ¿no? Que decía, eh, digamos que admiraba a su tío, entonces era como que voy a estudiar economía, ¿no? Y después lo llama por teléfono y le pregunta, ¿por qué estudio economía, no? Entonces como que es igual, creo que es parecido, sin que suene muy rudo, perdón, que sea tan straightforward, pero normalmente lo que yo recomiendo cuando alguien nos pregunta, oye, ¿en qué debería emprender? Es, haz como una matriz, ¿no? ¿Dónde están tus habilidades, ¿no? O dónde tienes experiencia, o en qué eres bueno, o qué te apasiona, y luego fíjate en la otra, en el otro eje, dónde están las necesidades, ¿no? En qué tipo de segmento. Por ejemplo, yo tengo experiencia, ahorita les sigo contando, en banca, en retail y en educación. Ya, ahí tengo de repente algunas cosas variables que podría mirar. Y podría decir, si agarro, no sé, educación es la que más me gustó, porque es lo que más sé, o de repente toda mi familia tiene experiencia y yo también. Ya, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a tercera edad. Entonces, cuando se encuentre, digamos, el punto o los ejes, ahí mira qué necesidades hay y encuentra. Es una forma muy práctica, muy rápida de decir dónde voy a emprender. Porque ahí encuentras lo que decía María, dónde está la necesidad, ¿no? No es lo que suene bonito, lo que parezca, lo que está de moda, lo que muchas veces lo que creen que va a traer más plata, ¿no? Plata puedes hacer en cualquier lado, digamos, pero la pasión que te lleve a eso. Ok. Y finalmente, Mario Flores nos pregunta, ¿qué libros, podcasts, documentales recomiendan a alguien que está empezando su negocio? Uy. Hay un montón. Primero que comience con el podcast de Miriam María, que está hecho muy bueno, que empiecen con mi podcast. Así que comiencen por nuestros podcasts. Y de hecho yo lancé un libro hace 2 meses. Así que mi libro es de educación financiera. Así que si le interesa aprender a manejar su dinero, ahí puede leer lo que se llama Código Dinero. Excelente. Miriam, ¿tú alguna bibliografía que recomiendes? Tenemos demasiados. A ver, voy a empezar con Tu el cherry como... favorita, tu favorita. Vamos Sí, dos cada una, Miriam y María. ya. Yo les diría, además del podcast de Peppermint, entren a la página web. Nosotros tenemos una sección que se llama Open Lab y ahí te deja descargar contenido gratis y, por ejemplo, todas las metodologías y herramientas que tenemos en unos cards. Eso es como un abecedario, digamos, de herramientas. Creo que eso es muy útil. Y luego otro, digamos, acá hay bastantes libros. Voy a sacar uno que trajimos ayer en la oficina, ¿ya? Que es de Tom Kelly y David Kelly, ¿sí? Que se llama Creative Confidence, está en inglés, ¿ya? Pero creería que también está en español, no me acuerdo, ¿ya? Este es un libro muy bueno porque hace que la gente entienda que todos somos creativos y cómo hacerlo, ¿ya? Y muchas veces tenemos miedo, ese miedo de cómo arrancar, no, porque claro, tengo miedo a equivocarme, a fallar, no sé qué. Entonces, este es un muy buen libro como para empezar,
¿Cuál es el Ya. título, perdón? Creation. Creative Confidence. Exacto. Ok, Confianza creativa, en ok, castellano, ¿no? Confianza ok, creativa. ok. David Kelly. Ajá. Sí, Y es de un... hecho, ahí estoy viendo otro, detrás tuyo, Celestito, que se llama Lean Startup. Sí. A ver. Turquesa más o menos. ¿No? ¿No está? Bueno, ese se los recomiendo a todos igual. Lean Startup es un libro que habla sobre cómo podemos construir un emprendimiento ágil y basándonos en todos los principios que ya les hemos venido hablando, ¿no? De la prueba y error, de no necesariamente cargarse con todas las necesidades técnicas desde el inicio, sino ir construyendo el producto a medida que va pasando el tiempo. Ok, excelente, muy, muy buenos tips. Yo mismo he tomado nota de algunos libros, que ahora los voy a ordenar para poderlos leer. Qué Y bueno, pegada, cuando iba a sacar el de Frances Frey también. realmente ha estado muy interesante la charla del día de hoy. Muy, muy, muy bonito conocerlos y escucharlos y sobre todo hablar de temas pues que ayudan a la gente y motivan a las personas que quizás todavía no la tienen tan clara, pero esperamos con lo que hemos comentado hoy quizás se encuentren algún horizonte y poder emprender. Bueno, Miriam, María y Cristian nos acompañan a ver el video de Decente, que es el proyecto que está auspiciando este conversatorio. Por favor. Sí, claro. Sí, claro. Producción. María, Miriam y Cristian, les agradecemos nuevamente por su participación en la Semana de Grupo LAR. Estoy seguro de que lo que hemos conversado va a tener un efecto positivo en nuestra comunidad. Quería invitarlos igual a ustedes a que nos puedan compartir sus redes sociales y nos brinden sus palabras de despedida. Mil gracias, Álvaro. En verdad, felices de estar acá. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Peppermint Perú, nuestra página para los descargables y los materiales gratis que Miriam estaba comentando hace un ratito es peppermint.pe y nuestro podcast se llama Pepper y Mint y lo pueden escuchar en Spotify o en RPP. Sí, muchas gracias Álvaro. María ya contó dónde nos puede encontrar. Básicamente estamos como que en todos lados, si es que nos quieren encontrar. Y realmente esperamos haberlos ayudado mucho en esta charla y en esta conversación y haberles dado tips prácticos. Cuando quieran, ya saben dónde ubicarnos. Excelente. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. A mí me pueden encontrar en Instagram como Arens Cristian o en YouTube, en Spotify como Cristian Arens y pueden ir a mi página web invertirjoven.com. Excelente, muchas gracias. Bueno, amigos, los que nos están viendo ahorita en vivo a través de Facebook, nos despedimos, pero antes queríamos invitarlos a nuestro en vivo del día de mañana. Contaremos con la presencia de Emilia Drago, que nos va a estar acompañando junto con los representantes comerciales de los proyectos de Grupo LAR sobre cómo comprar un departamento. Y van a haber diversas promociones y descuentos, así que los invito a engancharse. Va a estar bastante divertida esta campaña. Y bueno, los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. No se olviden igual de seguirnos en nuestras redes sociales como Grupo LAR Perú. Tenemos promociones exclusivas por Semana Grupo LAR y además hay un sorteo de una linda bicicleta. Los esperamos de todas maneras el día de mañana. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Chao. Chao.